Gloria a Dios. Los niños pueden... los niños pueden subir a sus clases. Todos. De 3 años para arriba, todos, por favor, suban arriba. Cada uno a su clase. De 0 a 3 años, no más, pueden estar en la guardería. Si no les dejan tranquilos, pueden ir con él a la guardería. Luego, al final, como habíamos anunciado, vamos a tener la ofrenda para las misiones. La hemos adelantado esta semana, no el primer domingo, sino al último domingo de este mes, por motivos que luego explicamos. Se suben más para arriba que los que nos quedamos aquí. Gloria a Dios. Bien, como ya sabemos y venimos diciendo y hemos anunciado, y también el domingo pasado tuvo nuestro hermano Óscar, él compartiendo la palabra, también lo tuvimos el jueves, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por la palabra que el Señor le dio. Ellos son Óscar y Dania, de los hermanos misioneros que estamos apoyando en una pequeña medida. Estamos apoyando en Bosnia, y algunos hermanos no estabais quizás el domingo pasado, y ya que estáis hoy, pues tengo que explicar. Ellos están en Bosnia trabajando muy bien. Damos gracias al Señor por la fortaleza que les da para estar ahí en ese país tan lejos de su país y al mismo tiempo sin un lenguaje diferente, oposición 100% en lo que es el tema espiritual. Igualmente que estamos apoyando también el ministerio en Senegal. Entonces ellos han venido, como ya habíamos anunciado, y van a estar 15 días con nosotros. Dios mediante, el jueves ellos no se van de España, siguen en España, pero se van a otro lugar. Pero hemos querido no solamente escuchar al hermano Óscar el domingo y el jueves, sino también nuestra hermana Dania. Ella va a estar compartiendo en esta mañana la palabra del Señor, así que seguro que el mensaje que trae es un mensaje vertical para llevarlo en lo horizontal y que podamos escuchar cada uno. Así, hermana Dania, adelante. La recibimos con un aplauso. Gracias. Dios les bendiga a todos. Es un gran privilegio de poder estar acá con ustedes. Ya tenía casi 3 años de no predicar en una iglesia, hablo española, entonces, o castellano, entonces es una gran bendición para nosotros. Antes que todo, quiero decirles a ustedes gracias. Gracias por cada cosa que hacen por nosotros, por cada oración, por cada apoyo económico que nos permiten seguir y estar trabajando en Bosnia y Herzegovina. Entonces, para eso tenemos un video que quiero que ustedes vean. Tenemos 2 años y 8 meses que hemos estado en esta nación trabajando, entonces un poco resumido todo lo que hacemos ahí. Entonces, a ver si podemos ver si vemos el video. Ok, vamos a esperar un poquito, dice. Necesitan a mi esposo por allá arriba. Como ustedes saben, nosotros hemos estado apoyando en Bosnia en una organización donde se apoya tanto en lo social y en lo espiritual. Es un lugar donde tienen, le decimos daycare, creo que es como centro, guardería de niños, donde se le dan alimentación a los niños, donde ellos pueden venir y se les puede ayudar a estudiar.
Entonces nosotros estuvimos por 2 años trabajando tanto en el daycare o en la guardería y también en la farma donde hay jóvenes drogadictos, jóvenes con problemas de alcohol. Y en este lugar se les enseña a ellos a trabajar la tierra, que ellos puedan entender y comprender que la vida que ellos llevan no está bien. Los domingos ellos vienen a la iglesia y aprenden un poco más de la palabra del Señor. Estuvimos 2 años trabajando duramente con ellos y ya este año, a principio de este año, nosotros hemos comenzado con otro tipo de trabajo. Entonces vamos a ver primero esto y después vamos a... Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Bueno, en resumen, esto es lo que nosotros hemos estado haciendo por 2 años y 8 meses. Durante este tiempo nosotros hemos estado, como les contaba, trabajando socialmente y espiritualmente. Entonces, los 2 primeros años que nosotros estuvimos en Bosnia, nosotros tuvimos que tener una visa voluntaria. Por eso trabajábamos socialmente, ¿me entienden? Pero después, a principio de este año, ustedes pudieron leer las cartas que pedíamos, sus oraciones por la visa misionera. Y para la gloria de Dios, hemos estado trabajando en la visa misionera y Dios concedió tener esa visa misionera y por ello nosotros estamos en este tiempo trabajando más enfocado en lo espiritual. Es por eso que ustedes ven el grupo de Cacaña. Cacaña es una ciudad con 12,000, 14,000 habitantes y en ese lugar no hay ni una iglesia protestante, no hay ningún misionero en este lugar y por ello Dios nos hizo y nos tocó nuestro corazón para ir a este lugar y predicar la palabra del Señor. Esto es algo acerca de lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos 2 años y 8 meses. No es fácil, no ha sido fácil aprender el idioma, entender la cultura de los bosnios, entender la mentalidad que ellos tienen y la oración sobre todo. Por ello queremos darle gracias a cada uno de ustedes por cada una de sus oraciones. Sin la oración de ustedes nosotros no pudiéramos estar allá. Sin la oración de ustedes no podríamos tener almas salvadas en este lugar. Y por ello les queremos dar gracias a ustedes. Que Dios les bendiga por cada una de las cosas que hacen por la obra misionera. Ok, vamos a enfocarnos en el mensaje de esta mañana. Quiero que busquen Isaías 6, capítulo 1 al 8. El tema del mensaje es ¿quién responderá al llamado de Dios? Cuando lo tengan,
Me lo confirman con un amén. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, porque encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dije: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, en esta hora, Señor, clamamos, Señor, oh Dios Padre, que seas tú tomando el control de la palabra, Señor. Que seas tú, Señor, oh Dios Padre, usándome solo como un instrumento de tu palabra. Que nosotros podamos entender, Señor, y comprender lo que tú en esta mañana quieres hablar a tu pueblo, lo que tú nos quieres hablar como tu pueblo. Padre, bendice, Señor. Yo te pido que tú abras la mente, los corazones, Señor, que esta palabra, Señor, entre en lo más profundo de nuestro ser y haya cambio en nuestros corazones, Señor, a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontramos a Isaías en una de las visiones más hermosas que podemos encontrar en la Biblia. Y antes de que todo esto pase, Isaías estaba en una situación donde él entendía que tenía que clamar a Dios, porque el rey Usías había muerto. Y era una situación política que estaba muy, muy, muy difícil, como hoy en día estamos en España, ¿verdad? Una situación difícil. Isaías en ese momento, él lo único que hace es entrar al templo de Dios. Y él entiende y comprende que es ahí donde él puede encontrar una respuesta, porque el rey había muerto. Isaías entra, y cuando él entra y comienza a orar, lo primero que él ve, dice su palabra: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es algo hermoso entender y poder imaginar lo que Isaías en ese momento estaba viendo. Él estaba viendo al Señor, estaba viendo el trono de un rey que estaba establecido sobre Israel, sobre Judá. Y lo primero que cuando él ve, él comienza a describir lo que él estaba viendo. Y esto es algo parecido a lo que le pasó a Juan en Apocalipsis 4:2, donde su palabra dice: y al instante yo, hablando Juan, estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuántos años había pasado de Isaías a Juan? Y los dos ven la misma visión, ven lo mismo. Ven a un rey sentado sobre un trono. Y si nosotros continuamos leyendo, dice:
por encima de él, por encima del trono, por encima de Dios, estaban serafines. Serafines son seres celestiales que se mueven rápidamente, pero suavemente. Son seres flameantes que ustedes pueden ver como cuando ven el fuego. Y dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro por reverencia a la gloria de Dios, reverencia a Dios. Con 2 cubrían sus pies, cubrían su cuerpo como honestidad delante de Dios, y con 2 volaban. Ellos estaban listos para la orden que Dios les daba, ellos obedecían en ese instante. Habían serafines que estaban ministrando delante de Dios. Y dice el 3, y el uno y el otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muchos de nosotros hemos dicho, Santo, Santo, Santo. Y encontramos 3 santos en este lugar. Encontramos 3 santos porque nuestro Dios son 3 en uno. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Y los querubines clamaban y adoraban al Señor y decían, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Entraban en una adoración que no terminaba, la adoración que nosotros estábamos haciendo en esta mañana. Para los serafines es un privilegio estar todos los días de su vida delante del Rey. Y fue una gran oportunidad que Isaías tuvo al estar orando, al estar clamando, al estar buscando la presencia de Dios. Él se encuentra en medio de una adoración viva. Él se encuentra en medio de serafines que adoraban al Señor, de un pueblo que adoraba al Señor, un pueblo celestial que adoraban al Señor. Y vean el 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. O sea, Isaías dice, ¿dónde estoy? Yo no debería de estar acá. ¿Qué estoy haciendo acá delante del Rey? Y él entra en un temor en el versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí. Si ustedes han leído Isaías en el capítulo 5, Isaías da 6 ayes para el pueblo de Israel y de Judá. Pero en el 7º, el número perfecto, Isaías dice, ay de mí. No dice, ay de Judá, no dice, ay de Israel. Este era un ay personal porque él entendía que estaba delante del trono de Dios. Y él dice, ay de mí porque soy muerto. Su palabra dice que ningún hombre vería a Dios y viviría. Y él entiende, Isaías sabía perfectamente esto. Él no tenía que estar ahí. Pero Dios en su misericordia le reveló esto. Y le enseñó que como seres humanos, como hombres y mujeres, podemos estar delante de nuestro Rey. Podemos estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y entrar en adoración, entrar en clamor por un pueblo, entrar delante de Dios porque hay una necesidad, más que necesidad, es una necesidad por Él, por conocerle a Él. Y si ustedes se fijan, Isaías dice, ay de mí que yo soy muerto. En otras palabras, él sabía la consecuencia de lo que estaba haciendo.
estaba él viviendo en ese momento. Lógicamente, todos nosotros en ocasiones decimos, pues puede ser que yo entre a la presencia de Dios, pero no sé qué pueda pasar. Isaías llegó a ese momento donde él dice, ay de mí, y le he revelado el pecado que hay en él. Le he revelado el pecado que hay en el pueblo. Isaías dice, ay de mí que yo soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Éxodo 33, 20 habla Dios, hablándole a Moisés, que ningún hombre le vería y viviría. Pero Isaías entiende que él es un hombre de labios inmundos, que vive en un pueblo de labios inmundos, donde no se alababa al Señor, donde no se predicaba del Señor, donde no hablaban del Señor, donde todo lo que ellos decían y hablaban era en contra de Dios. ¿No les parece esto que es algo como lo que estamos viviendo hoy en día? ¿No les parece que el pueblo de Israel y hoy en día nuestro pueblo está en la misma situación? ¿Cuántos de nosotros también hemos llegado a ese momento de hablar lo que no debemos de hablar? A escuchar lo que el pueblo está diciendo en contra de nuestro Dios. Y que cuando nosotros venimos a este lugar y le alabamos, su palabra dice de que muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Isaías entendió que para adorar al Señor tenía que tener labios limpios, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel necesitaba limpiar sus labios para comenzar a hacer una obra. Necesitamos examinar nuestras vidas, nuestros corazones. Yo necesito examinar lo que está saliendo de mí. Lo que le digo a mis hijos, lo que le digo a mi esposo, lo que le digo a mi esposa, lo que le digo a mi compañero de trabajo, a mi compañero de la universidad o del colegio. Necesito saber qué estoy hablando, qué está saliendo de mí. Y cuando Isaías se da cuenta de que él está en medio de esa situación, él ve que hay pecado en él entiende que hay pecado en él comprende que en su pueblo hay pecado también. Entonces en el 6 vemos la misericordia de Dios. Vemos cómo Dios responde, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Como ustedes saben, Isaías estaba en el templo y algo sobrenatural pasa en ese momento. Los serafines entran en acción. Los serafines escucharon la voz de Dios y ellos se mueven y se van al altar, un altar con un fuego que nunca se iba a apagar. Y en ese altar es tomado un carbón. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese carbón? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que sea tomado ese carbón de ese lugar, de ese fuego
que nunca se apagará y toque nuestra vida. Y vienen los serafines y llegan donde Isaías y le tocan sus labios. Pero la acción no era solamente tocar tus labios. La acción que llevaba era limpiar y a perdonar lo que había en Isaías en medio de una adoración. En medio de ese momento cuando él se reconoce como pecador y se arrepiente y entiende que solamente Dios podía hacer algo diferente en la vida de él. Estos serafines vienen y traen con ese carbón perdón, con ese fuego traen perdón y traen limpieza. Solo cuando tu corazón, solo cuando mi corazón esté claro, limpio delante de Dios, vamos a poder escuchar la voz de Dios. Si ustedes ven en el último capítulo de esta historia, dice, después, ¿qué dice? Oí la voz del Señor. Qué interesante, lo primero que él hace es ver el trono de Dios, ver cómo Dios estaba sentado, el Rey de Reyes de los ejércitos estaba sentado. Pero él no podía oír la voz de Dios. Y al final de todo esto dice, después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Solamente cuando nuestra vida esté recta delante de Dios vamos a poder escuchar las necesidades que Dios tiene. Solamente cuando ya nosotros entendamos, como en el versículo 8, entendía y pudo oír lo que Dios estaba diciendo. En el corazón de Dios, en la intimidad donde los tres estaban hablando, había una necesidad. Había un anhelo que ellos estaban preocupados diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Somos nosotros en este tiempo los que estamos escuchando esas palabras. No solamente fue Isaías, hay muchos más que Isaías que han escuchado esa pregunta. Y han dado sus vidas por esa pregunta, al responder esas preguntas. Al responder al llamado de Dios. ¿A quién enviaré? Ellos estaban preocupados. ¿Quién irá por nosotros? Isaías al escuchar, él de inmediato yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Si leemos Marcos 8:34, está Jesús llamando a la gente, a sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estaba llamando a gente, aparte de sus discípulos, él estaba llamando a gente.
era un llamado íntimo, no solo eran para sus 12, era para la gente que les servía, la gente que les seguía. Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres venir en pos de mí, si tú deseas venir en pos de mí, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, niégate a las necesidades que tienes, niégate a tus deseos, a tu yo personal, niégate a todas tus preocupaciones, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, toma la carga que he llevado de generaciones tras generaciones y sígueme. ¿Por qué dice sígueme? Porque Él es el primero que va delante de ti. Él es el primero que entiende y comprende que hay una necesidad de hombres y mujeres que tomen la decisión de levantarse y servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es solamente decir, pues yo voy a ir. Y solo yo voy a ir. No, tenemos a alguien que va delante de nosotros, abriendo caminos donde no hay camino, abriendo brechas. Niéganse. Niéguense a ustedes mismos. Ahí donde estás en tu colegio, niégate a ti mismo. Ahí donde estás en la universidad, niégate a ti mismo. Ahí donde estás en tu trabajo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, que la gente pueda ver que tú tienes una carga por las almas perdidas. Que tú tienes el valor de decir, Jesús te ama. Hoy en día nadie cree en Dios en este pueblo. Nadie quiere entender que Dios les ama. Porque nos hemos quedado sentados. Pero si nos levantamos como un pueblo, si le respondemos al llamado que Dios nos ha hecho, va a haber algo sobrenatural. Cosas nuevas van a pasar en tu trabajo, en tu familia, en tu colegio, en la universidad. Porque negarse a uno mismo no solo significa dejar de pensar en mi yo, es comenzar a pensar como Dios piensa. Es comenzar a latir al corazón de Dios. Es comenzar a entender y a caminar como Dios quiere que tú camines. Y Lucas 24, 46 al 48. Y les dijo Jesús hablando también, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois mis testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios como Padre tenía un único hijo. Y este hijo era misionero. Este único hijo era misionero. Y él entendió y él vino, hizo lo que tenía que hacer en esta tierra. Y dice que él encomendó en el versículo 47 y dice que se
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muchos dicen, yo no soy como usted, hermana Dania. Sí, no somos iguales. Pero una cosa sí le digo, hermano. Usted no es necesario ir al otro lado del mundo para hacer misiones. Jesús nos está diciendo que el predicar la palabra de Dios comenzaría desde su Jerusalén. ¿Dónde es tu Jerusalén? Tu Jerusalén es tu familia, tu Jerusalén es esta ciudad, tu Jerusalén es tu colegio, tu Jerusalén es tu trabajo. Es desde ahí que vas a iniciar obedeciendo al Señor. Si tú inicias desde tu Jerusalén, vas a poder ir a todas las naciones también. Tal vez no irás con tus pies, pero tal vez alguno de aquellos que escucharon tu palabra, tal vez ellos van a ser llamados y a ir a muchas naciones. Es necesario que el evangelio sea predicado desde nuestro Jerusalén, desde nuestras casas. La iglesia de Jesucristo es una iglesia misionera. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablar del arrepentimiento y del perdón de pecado, que hay una salvación, que hay una respuesta a tantas necesidades que tiene este pueblo. Ese es Jesús. Para terminar, en el versículo de Mateo 28, 19, lo sabemos de memoria. Cada uno de nosotros lo sabemos de memoria. Porque nos encontramos en el mandato que que Jesús nos da a nosotros. En el mandato de ir. No solamente es decir, vayan ustedes. No, ustedes con sus oraciones van con nosotros. Con sus oraciones y con su ayuda van con nosotros. Porque trabajan, porque tienen familia, porque ustedes tienen la oportunidad de hacer evangelismo en este lugar. Pero a veces puede más el sillón de nuestra casa, porque estamos cansados. Porque esta carne es débil. Pero su palabra nos dice, Jesús te conoce, Jesús sabe por qué situación pasa, por qué debilidades pasa. Su palabra dice a Pablo que su poder se perfeccionaría en nuestras debilidades. Y es allí donde está el mandato, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Saben que España es uno de los lugares más duros para el evangelio? Todo misionero sabe eso. No sé si es la primera vez que escuchan eso. Pero es una de las naciones más duras para entrar con el evangelio. Pero ¿cuántos de ustedes hay acá? ¿Cuántos de ustedes quieren ganar España para Jesucristo? ¿Cuánto de la iglesia de Dios que ha escuchado, se ha memorizado ese versículo, quiere levantarse y hacer que España conozca de Jesucristo? Es nuestra responsabilidad. Somos los hacedores de la verdad. Somos los hacedores de esa gran responsabilidad. Esto no es una invitación, iglesia. Esto no es algo, por favor, ven acá. No, no, no.
Este es un mandato de tu padre, es un mandato de papá. Id, él no pregunta, ¿pueden ir? Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia misionera. Lo primero que tiene en su cabeza es ganar almas para el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos este llamado y es nuestra responsabilidad responder a ese llamado. Y como yo les decía, el tema de la predicación era ¿quién responderá al llamado de Dios? No lo estoy invitando a que nos vayamos para Bosnia, ni que se vayan para Senegal, ni que se vayan para China, no sé para dónde. Les estoy invitando a responder esta pregunta. En su casa pueden hacer misiones. Esta es la pregunta. ¿Quién responderá al llamado de Dios? ¿Quién dirá como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Quién de nosotros tomará esa responsabilidad? Iglesia, si todos ustedes han comprendido este mensaje, todos deberíamos de estar ya acá. Este llamado no es una opción, es un sí o un no. Es un sí quiero o es un no quiero. Es tu responsabilidad. Tú vives acá, vas a dar cuenta de eso. Tú tienes la verdad, tú vas a dar cuenta de eso delante de Dios. Y es una gran oportunidad que tenemos nosotros. No cualquiera tiene esta verdad que nosotros tenemos. No cualquiera lee esta verdad que nosotros tenemos. Muchos y muchas veces nosotros hablamos de la segunda venida de Jesús, pero hay pueblos, hermanos, que no han escuchado ni de la primera venida de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos como pueblo de Dios entender el llamado de Dios y responder a ese llamado. Es nuestra responsabilidad. Que Dios les bendiga y espero que la palabra que el Señor ha hablado a nuestras vidas haga un cambio desde la perspectiva que teníamos de las misiones. Tienes responsabilidad en tu casa, tienes responsabilidad en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, tienes mucho trabajo. Solo te invito a que lo hagas, que respondas al llamado, que hagas lo que Dios en verdad te está llamando a hacer. Dios les bendiga, que sea Dios con cada uno de ustedes. Sí, gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta mañana. La hermana creo que ha terminado con la pregunta que no podía ser de otra manera. ¿Quién responderá? ¿Quién responderá? ¿Puedes pasar, hermano Efra? ¿Quién responderá? Posiblemente responder todos,
Entonces la pregunta no es quién, sino es qué responderemos. ¿Qué responderás? ¿Qué responderé? Ponte de pie esta mañana. Hemos estado orando y ministrando antes de la predicación. Pero yo creo que esta palabra que la hermana Dania, el Señor le ha dado, no podemos quedar así. Tenemos que llegar a un compromiso personal. Como ella estaba diciendo, no es un llamado ahí a Bosnia, no es un llamado ahí a China, ni a Senegal, ni a Rusia. Es un llamado que debe de empezar por mi casa.